Son las 10 de la mañana del día 10 de julio y durante estos 10 minutos vamos a hablar un día más, en estos 10 de GN, de algo que os puede ser muy útil en vuestros centros auditivos. En el día de hoy vamos a hablar de algo que ahora en verano puede ser un problema en los audífonos y estoy hablando de la entrada de humedad a través de los micrófonos. Sabéis que los audífonos que más estáis adaptando son los audífonos RIE, que van detrás de las orejas y muchas veces ese sudor que viene a través del pelo, además de los posibles agentes externos como pueden ser lacas o cremas, pueden entrar en los micrófonos y, bueno, aunque no dañe realmente el circuito, bloquea la entrada de sonido y, por tanto, la amplificación baja o incluso se pueden generar ciertos ruidos artefactos producidos por ese bloqueo de los propios micrófonos. Deciros que los audífonos llevan unos filtros de micrófonos para evitar esto y que, bueno, pues esos filtros sean los que retengan esa humedad, ese sudor o esos agentes extraños. Pero obviamente esos filtros se pueden obstruir. Y muchas veces nos enviáis audífonos a reparar porque esos filtros no siempre son tan fáciles de cambiar como en unos retroauriculares o los filtros anticerumen que lo podéis cambiar muy fácilmente vosotros en el centro auditivo. Hoy os voy a enseñar cómo cambiar esos filtros porque os puede evitar enviar audífonos a reparar y podéis dar un servicio muy rápido. Voy a pasar una presentación, ¿vale? Muy rápida de la cual vamos a hablar principalmente de los audífonos RIE que estáis adaptando hoy. Sabéis que los audífonos RIE, la mayoría de los que estáis adaptando, son audífonos recargables y en Belton estaríamos hablando de los Belton Achieve y en ReSound de los ReSound Omnia. Estaríamos hablando de los audífonos mini RIE, ¿verdad? Esos IMP 17, 9 o 6, 62 en el caso de Belton y esos RU960, 760 o 560 en el caso de ReSound. Bien, pues los filtros realmente de los micrófonos están posicionados en el interior de la carcasa. Entonces, para poder cambiar esos filtros hay que reemplazar lo que es el frontal de la carcasa de forma completa. De otra manera, no podríais reemplazarlos. Y muchas veces, por desconocimiento de que esto se puede hacer o porque a lo mejor os puede resultar complicado, estáis mandando los audífonos a reparar. Si veis que un audífono deja de sonar, le cambiáis el auricular y sigue sin sonar, pero sin embargo las campanitas de encendido retardado sí suenan, significa que los micrófonos están obstruidos, probablemente sean los filtros. En el caso de MiniRIE es muy fácil cambiar esos filtros, basta quitar un pasador de acero que tiene el audífono, retirar la carcasa, la parte de la carcasa frontal, estas partes frontales llevan los filtros incluidos, en esta parte de aquí, ¿vale? Llevan los filtros incluidos y simplemente pidiendo un frontal similar se reemplaza y listo. Vamos a verlo de forma directa sobre mi escritorio. ¿Vale? Vamos a encender una luz para que sea un poquito mejor. Bien, aquí yo tengo un audífono mini RIE, ¿vale? En este caso de color negro, y simplemente voy a necesitar un punzón, unos alicates, no siempre, unas pinzas y una gamucita. Esto es muy importante. Yo os voy a sugerir siempre que las manos estén limpias y que, a ser posible, estéis trabajando en un entorno que no sea electroestático, que no tenga carga electrostática para no transferir esa carga a los audífonos. Bueno, pues es tan sencillo como eso. Yo solicito un frontal de carcasa, que sería este, donde en la parte de dentro vais a ver que ahí están posicionados los filtros, ¿vale? Bueno, pues simplemente en el audífono vais a ver aquí un pasador. Vamos a retirar ese pasador, es muy sencillito, presionando directamente en el lado opuesto. Con los alicates o con unas pinzas retiramos ese pasador, tener cuidado de no perderlo y la carcasa después va a salir levantando del culo hacia arriba. Levantamos esa carcasa, ¿veis? Aquí tendríamos todos los componentes electrónicos, tener mucho cuidado de no tocarlos. Y aquí tendríamos la carcasa vieja. La retiro, cojo la nueva y la vamos a posicionar directamente en la parte frontal. Yo no soy, la verdad es que no tengo mucha destreza en estas cosas. Es muy importante que esté bien cerrada para evitar que entre después humedad, que el sellado sea bueno.
Cogemos de nuevo el pasador, lo introducimos en el agujerito. Vamos a ver si yo puedo. A ver, que yo no veo muy bien. Y, pues, por ejemplo, con las pinzas presionamos para que quede totalmente introducido. Así de sencillo tendríamos ya un audífono con los filtros cambiados. Como digo, esas carcasas frontales las vais a poder solicitar en todos los colores. La parte de abajo, en este caso, en el caso del Mini Rie, no se podría cambiar. Esto es muy sencillo de hacer, ¿vale? Luego contesto las preguntas si hubiera alguna. Pero tenemos más audífonos. Sabéis que recientemente introdujimos los sustitutos de los audífonos Mini Rie, que serían los audífonos Micro Rie, Belton Seren o Resound Nexia. Bien, estos audífonos también es posible cambiarle los filtros de micrófono reemplazando la tapa, pero es un poquito más complejo y nosotros no lo recomendamos si el audífono no ha dejado de funcionar. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando quitamos la tapa frontal, también va a salir la tapa de abajo y va a quedar expuesto todos los componentes electrónicos. Esto es, pues digamos, un poco arriesgado porque vais a ver aquí que está expuesta la batería y si tenemos un sitio con carga electrostática podríamos llegar a lo mejor a dañar esos componentes. ¿Vale? Entonces, en este caso es un poco más complejo porque tendríamos que retirar ese primer pasador, levantar la tapa frontal y la tapa frontal va a salir con todos los componentes electrónicos ensamblados. Después tendríamos que retirar este segundo pasador, ¿de acuerdo? Y una vez que está retirado ya podríamos sacar los componentes electrónicos. Hay que tener cuidado porque el pulsador en este caso es flotante, no está ensamblado, no está pegado, es flotante y lleva una pequeña gomita que hay veces que se puede perder. Si acaso esta gomita pues se os cayera, nosotros cuando servimos esta tapa frontal lo servimos también con pulsador y con gomita adicional para posicionarla en el lado que es correspondiente. Después, en el caso de que tenga ya la carcasa nueva, pongo la carcasa nueva, vuelvo a poner el pasador en este lado para ensamblar todos los componentes electrónicos y por último meto la carcasa de abajo introduciendo ese pasador. Es un poquito más complejo, como digo, pero bueno, pues os voy a enseñar a hacerlo. Insisto, yo no soy la persona más diestra en este tipo de cosas, en los trabajos manuales, pero los vamos a intentar. Aquí tengo otro audífono, en este caso es un Micro Rie, tengo una tapa nueva frontal, donde en la parte interior, no sé si se ve bien, tendríamos aquí los filtros de micrófonos y en la bolsita pues va a ir también esta gomita que os decía, ¿vale? Que va a ser la que haga de flotante en el pulsador y va a ir un pulsador adicional. Como en este caso yo os digo que solo hagáis este reemplazo cuando el audífono haya dejado de funcionar y aun poniéndole un auricular nuevo siga sin funcionar y verifiquemos que las campanitas sí suenan y a lo mejor simplemente ha bajado la amplificación o tiene un poquito de ruido, es muy probable que sea por obstrucción de esos filtros. Entonces, en ese caso, antes de enviarlo a reparar, pues a lo mejor merece la pena que lo intentéis vosotros. Bien, ¿cómo hacerlo? Vamos a quitar primero este pasador que tenemos en la parte trasera del audífono, ¿vale? Lo empujamos por un lado con ese punzón, vamos a ver si lo consigo, ¿vale? Ahí ha salido, ¿veis? Lo retiramos, lo voy a dejar sobre la mesa y ahora ya sí puedo levantar la tapa igual que antes por la parte de detrás. En este caso saldría la tapa de abajo. Estas tapas nosotros no las vamos a suministrar porque no está esto pensado para hacer cambios de color, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí ya tengo los componentes electrónicos a la vista. Estos no están sellados, estáis viendo la batería. Y en la parte frontal tengo un pequeño pasador adicional. Vamos a retirarlo, estaría aquí. No se ve muy bien porque es muy chiquitito, pero lo presionamos para sacarlo por el otro lado. A ver si soy capaz. Voy a empujarlo por este otro lado. Bueno. Ahí está. No sé si se ve el pasador, es muy chiquitito. Lo voy a retirar directamente
lo tengo ahí. ¿Vale? Ahora sí, esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo sugiero que cojáis el audífono con una gamucita y empujéis hacia abajo. Si no sale, podéis empujar el pulsador hacia abajo, presionarlo para que salgan los componentes electrónicos abajo. Bien, tened mucho cuidado porque si no se moviera esa goma, ¿vale? Sería mucho mejor. Fijaos que la goma ha quedado ahí posicionada, el pulsador se me ha caído, ¿vale? Voy a volverlo a coger, en este caso, para volverlo a posicionar en su sitio. A ver si soy capaz. ¿Vale? Aquí ya digo, hay que tener un poquito de maña y destreza, ¿vale? Lo posicionamos bien. Y después cogemos la tapa nueva, creo que era esta, suponemos que era esta, en este caso las dos son nuevas, no me da igual, y vamos a volver a posicionarla en su lugar. Cuidadito que todo entre bien. En este caso yo recomiendo pulsar de nuevo y verificar que la luz se enciende, en el caso de que tenga carga, lógicamente, para verificar, veis que ahí se ha encendido, para verificar que el audífono está con el pulsador bien posicionado. Voy a volver a pulsar, a ver si veis ahora la luz, que se va a apagar, la acaba de encender, ahí se enciende, plip, 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 3 bips, es decir, pulsador bien posicionado. Y ahora voy a meter el punzón con el pasador frontal para que queden los componentes electrónicos bien ensamblados. Lo ponemos ahí en su sitio. ¿Vale? A ver si soy capaz. Ya digo que esto en un directo con los nervios es más complicado. Lo presiono para que entre bien. Es que tampoco tiene mucho misterio, pero hay que tener más cuidado porque estamos tocando todos los componentes. Y ahora sí, los componentes electrónicos están ensamblados. Vamos a posicionar la carcasa de abajo, la parte de abajo. Esto con mucho cuidadito para que el sellado quede bien, que ese sellado a todo alrededor quede bien. Y ahora ya por último, este último pasador, el más grande, lo posicionamos en la parte posterior. Presionamos y listo. ¿Vale? Y así tendríamos los filtros cambiados. En el caso de que se nos hubiera caído el pulsador o la gomita, recordad que con la caja, perdón, con la bolsa y la tapa van pulsador y gomitas adicionales. ¿De acuerdo? Bueno, este sería cómo hacer para cambiar esos filtros de micrófonos. Bueno, pues dicho esto, voy a quitar esta luz, perdona, que se vea un poco mejor mi cara. No sé si tenéis alguna pregunta. Me decís que, a ver, me dice Pepe, este tipo de audífonos sí está controlado, pero los Rally Amaze, esos son un poquito más complejos porque, bueno, podríamos hacer un seminario también de cómo cambiar esas carcasas porque es interesante hacerlo, pero vais a necesitar una herramienta especial, pero también se puede cambiar la parte frontal de los Rally, de los Amaze, de los Lynx 4 y de los ReSound Key. Nos pregunta Pepe que entendemos que no pierde garantía si la abrimos nosotros. En este caso no, porque nosotros os sugerimos que lo hagáis, entonces no se perdería la garantía, no os preocupéis por eso. Nos pregunta Miguel si los frontales de la carcasa los mandamos sin cargo en caso de estar en garantía. Bueno, en principio no los mandamos sin cargo, pero podemos hablar de hacerlo sin cargo también. Estaríais también evitando los portes y bueno, pero se podría pensar en hacerlo también. Carlos nos pregunta, ¿con guantes de goma evitamos la electrostática? Si tenéis guantes de goma, mucho mejor. Yo no me los he puesto, pero mucho mejor si tenéis guantes de goma para evitar que la carga estática de vuestro cuerpo entre en contacto con los componentes electrónicos. Nos dice Pepe que nos encantaría que lo hicieseis con Rel y con Amaze. Abriremos un seminario nuevo para hacerlo. No te preocupes, Pepe, porque estamos incluso viendo la opción de hacerlo también con los ReSound Lynx 4 y con los ReSound Key. Javier nos dice que no hay forma de limpiar los micrófonos sin necesidad de cambiar toda la pieza. No, porque en la parte interna van unos filtros que son de Gore-Tex en algunos casos y esos filtros no se pueden limpiar desde fuera. Entonces, en el caso de los retroauriculares sí, porque los filtros se pueden cambiar, igual que hacemos el cambio de los filtros Celustop en los auriculares, pero en este caso no habría forma de limpiarlos de ninguna manera.
Eduard nos pregunta que ¿hay vídeo para cambiar los filtros de los GN Links 4? No, no hay vídeo para hacerlo, por eso probablemente abriremos un webinar para explicaros a cambiar estas tapas de los Links 4 y Resound Key, que utilizan la misma carcasa, o de los Belton Amaze y Belton Relic, que también utilizan la misma carcasa. Es relativamente sencillo, pero un poquito más laborioso, sobre todo en el caso de los audífonos de Belton. Nos pregunta Javier si en los Resound Enzo se puede cambiar los filtros de micrófono. No, Javier, porque los Resound Enzo son un poco más complejos y no se suministran esas tapas con los cambios de filtro. Y Leonor nos pregunta si esta grabación la vamos a enviar. Leonor, esta grabación, como siempre, la vamos a enviar un enlace para que podáis verlo en diferido a todos aquellos que os hayáis conectado. Y bueno, pues sin más, nos hemos demorado 5 minutos más de los 10 que estaban estipulados. Así que, pues nada, deciros que esto os puede evitar muchas reparaciones, probablemente, sobre todo ahora en verano, que la gente suda mucho, que hay quien se puede meter en la piscina sin quitárselos o ducharse con ellos porque hace mucho calor. Entonces, bueno, cuando un audífono se os estropee, no suene, haya bajado la amplificación, tenga ruidos así, un ruido de fondo o un pequeño chisporroteo, podéis pensar que los micrófonos están obstruidos. Sin más, pues deciros que tengáis un mes de julio extraordinario, aquellos que os vayáis de vacaciones, pues que las disfrutéis mucho, y los que nos quedamos, pues levantaremos el país para que los que os vais lo disfrutéis. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo día de GN. Hasta luego.